En la penumbra de la historia romana existe un nombre que resuena como un eco peligroso: Catilina. Para muchos, solo un traidor. Para otros, el último rebelde dispuesto a incendiar el mundo para salvarlo. Pero ¿quién fue realmente Lucio Sergio Catilina? ¿Por qué su nombre quedó grabado como una amenaza, un susurro de miedo entre los muros de Roma? Todo comenzó en los años finales de la República, cuando el Senado ya no era el noble consejo de antaño, sino un nido de corrupción, ambición y traiciones silenciosas. Las calles de Roma hervían. El pueblo, olvidado, veía cómo la riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras los campos se vaciaban y las deudas ahogaban a miles de ciudadanos. Era el caldo de cultivo perfecto para una tormenta. Catilina, hijo de una familia patricia venida a menos, fue testigo de ese desmoronamiento. Había luchado en guerras, había servido como magistrado y conocía las entrañas podridas del poder. Pero sobre todo, conocía la desesperación del pueblo. ¿Realmente fue un monstruo o solo un hombre empujado al límite por un sistema que ya no daba esperanza? Roma, en ese momento, era un volcán a punto de estallar. Catilina se presentó como candidato a cónsul, prometiendo cancelar las deudas y devolver la dignidad a los desposeídos. Pero el Senado, dominado por la élite, temía su discurso. Perdió las elecciones, pero ganó enemigos, y para muchos un aura de mártir. Lo que sucedió después entró en el terreno de la leyenda y el horror. Catilina, acorralado, reunió a los descontentos, veteranos sin tierras, deudores, soñadores y desesperados. En las sombras comenzó a gestarse un complot, la llamada conspiración de Catilina. El plan era simple y aterrador: incendiar Roma, asesinar a los principales senadores y tomar el poder por la fuerza. Pero en Roma los muros escuchan y la traición acecha en cada esquina. Cicerón, el cónsul, fue alertado. En un discurso inmortal, desenmascaró a Catilina ante el Senado. Las palabras de Cicerón aún resuenan: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Esas palabras condenaron a Catilina, lo convirtieron en enemigo público. A partir de ahí, Roma se sumió en el miedo. Se decretó la muerte para los conspiradores y la caza comenzó. Catilina huyó de la ciudad, pero no se rindió. En el exilio reunió un pequeño ejército de fieles, hombres que ya no tenían nada que perder. Para muchos, Catilina ya no era un conspirador, sino un símbolo de la rabia de los olvidados. En las heladas tierras del norte de Italia, las tropas de Catilina enfrentaron por última vez a las legiones del Estado. Lo que sucedió fue menos una batalla y más una masacre. Los hombres de Catilina lucharon hasta el último aliento, sabiendo que no habría piedad. Cuando la nieve se tiñó de sangre, Catilina cayó rodeado de sus leales, y con él se extinguió una chispa que por un instante amenazó con devorar a Roma entera. Pero la pregunta permanece y resuena aún hoy como una advertencia y un desafío. ¿Qué llevó a un hombre a desafiar todo el orden del mundo? ¿Era Catilina un criminal o el reflejo trágico de una república que ya se estaba pudriendo por dentro? El Senado celebró la victoria y Cicerón fue aclamado como salvador. Pero las raíces del mal no habían sido cortadas. Roma siguió hundiéndose en la desigualdad, la corrupción y el ansia de poder. Al poco tiempo, la república que temía a Catilina caería bajo el peso de su propia arrogancia y nacería el imperio. Catilina fue convertido en villano por la historia oficial, pero si escuchamos con atención los susurros del pasado, tal vez descubramos que fue mucho más que eso. Fue el grito desesperado de una generación sin futuro, la sombra de una revolución que nunca llegó a triunfar, pero cuya llama nunca se apagó del todo. Hoy, al recordar la conspiración de Catilina, surge una pregunta inquietante.
¿Quiénes son los verdaderos enemigos de una nación? ¿Los que se rebelan o los que condenan al olvido la voz del pueblo?